Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si no somos disciplinados, perseveramos en el pecado. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata, damos gracias a usted, apreciado oyente, que cada día está atento a nuestra programación. Y hoy para usted compartiremos el tema disciplina amorosa. Primavera 1020 AM. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor Ángelo. Buenos días, Oscar, y buenos días, estimados oyentes. Gracias por escucharnos, gracias por sacar su tiempo, y como siempre les decimos, deseamos que con esta emisión su vida sea grandemente edificada. Querido oyente, le recordamos que usted puede escucharnos a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito, encontrará las diversas series y temas emitidos por este espacio. Al igual se puede suscribir al canal. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Hola, les habla el pastor Ángelo Becerra. Quiero invitarles a nuestro tercer culto de la comunidad Vida con Propósito, sede Piedecuesta. Domingos 5 de la tarde, carrera séptima, número 450. Les esperamos. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. El 12 de diciembre de 2019, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Colombia, fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que prohíbe el castigo físico y los tratos humillantes en contra de niños y adolescentes. En el documento se señala que la iniciativa es de carácter pedagógico, en tanto no se busca sancionar ni penalizar a los padres de familia envueltos en casos de esta índole. Dice Julián Peinado, representante a la Cámara. Con este proyecto no se va a castigar a los padres, todo lo contrario, se les dará herramientas para poder fomentar hogares sanos. Pastor, ¿qué opina de esta iniciativa de nuestro Congreso? Bueno, creería que tiene su buena intención, su buen deseo, de alguna manera quitar tanto o frenar tanto maltrato infantil que hay al interior de los hogares. Pero al mismo tiempo también hay que reconocer que no se puede eliminar o no se debe eliminar la disciplina y la corrección legítima que tienen los padres sobre los hijos. Pues es muy fácil que desde el Senado o desde el Congreso se determinen leyes cuando ellos no son los que están enfrentando a un hijo difícil, a un hijo rebelde, a un hijo contestón, desafiante a su padre, a su mamá. Entonces, me parece a mí que ahí hay que tener cuidado, ¿no? Igual, bueno, la escritura es muy clara con respecto al tema de la disciplina. La Biblia no avala el maltrato en ningún sentido, pero la Biblia sí nos enseña y nos ordena a los padres que debemos disciplinar, corregir a nuestros hijos, incluyendo en algunos momentos el castigo físico, sin agredir y sin lastimar o lesionar el cuerpo de nuestros hijos. Bueno, pastor, ya que hablamos de la disciplina en este tema de hoy, ¿cuáles son las motivaciones por las que los padres deben disciplinar a sus hijos? Bueno, Oscar, aunque no podemos negar que muchos padres disciplinan a sus hijos de formas inadecuadas, inapropiadas. Bueno, antiguamente yo recuerdo que mi mamá me llegó a pegar con cable, ¿sí? Con una extensión, cable eléctrico. La Biblia obviamente no avala eso, pero hay padres que lo hacen de esa forma, de forma inadecuada, de forma cruel. Tampoco podemos negar
Oscar, que en su gran mayoría los padres que disciplinan a sus hijos lo hacen o lo hacemos motivados por el amor, porque queremos que ellos crezcan, que ellos cambien actitudes negativas, que en última les harán daño pues a ellos mismos. Vea, tan valiosa es la disciplina que según la Biblia no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo, o sea que incluso la disciplina es una manifestación de amor cuando yo disciplino, porque en últimas no estoy pensando tanto en mí, estoy pensando en la formación y en el futuro de mis hijos. Bueno, pastor, entonces, ¿cuál es la cita bíblica fundamento del tema de hoy? Hoy vamos a revisar Hebreos 12 del 5 al 7. En la Nueva Versión Internacional dice: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desamines cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota, interpretación de esa palabra, ¿no? Y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Pregunta el escritor de los Hebreos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Es que el hombre, el que escribió Hebreos, no estuvo en esta época, porque ahorita hay mucho padre que no disciplina a su hijo. Sobre este texto quiero realizarle algunas preguntas inductivas. ¿Qué acciones estaban tomando los hebreos frente a la disciplina del Señor, según este texto bíblico? Bueno, como él les dedica el proverbio, ahí lo muestra, ¿no? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Ahí está la respuesta. Había desánimo, había ligereza en cuanto a tomar la disciplina del Señor. ¿Por qué no deberían tomar a la ligera ni desanimarse frente a la disciplina del Señor? Lo sigue diciendo el texto, más abajo dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Pastor, ese texto es disonante para la cultura de hoy. Chocante. Sí, habla que Dios mismo azota a sus hijos. Por ejemplo, la directora del ICBF el año anterior dijo que debemos erradicar el castigo físico como método de crianza. Usted ya refería a eso al inicio, ¿no? Sí, o sea, yo creería que en el pensamiento de las autoridades de nuestro país hay una buena intención. El problema es que si se elimina totalmente, yo creo que eso puede ser contraproducente. O sea, antiguamente uno ve que un muchacho, vamos a poner como ejemplo, un muchacho de 14 años, el profesor le hablaba y era respetuoso, o sea, sentía temor cuando el profesor le llamaba la atención, lo corregía, quizás agachaba la cabeza, inmediatamente empezaba a obedecer. Ahora dígale a un muchacho de 14 años, o sea, pongámonos en la situación de los profesores, un profesor que le diga a su alumno de 14 años esto, lo otro. Ahora el alumno es desafiante, el alumno es grosero y todo eso se debe precisamente a que los padres no han ejercido, digamos, disciplina al interior del hogar. Porque hijo que no respete a su padre y a su madre, que son sus primeras autoridades, no respetará a ninguna. Entonces, si yo como padre no, o sea, se me quita la, digamos, la herramienta legítima del castigo de darle unos tablazos por la cola si es necesario a mi hijo, entonces prácticamente quedo desarmado en la corrección y ese muchacho se va a levantar creyendo que todo el mundo tiene que hacerle caso a él, someterse a él, que el mundo es como él piensa, y después se va a rebelar contra la autoridad. O sea, todo este vandalismo que hubo en las marchas y demás, ¿quién eran los que estaban? Pues yo no vi allá a viejitos, a gente ya madura, ¿no? Los jovencitos y todo eso. O sea, antiguamente eso no se veía, porque nuestras generaciones, estoy hablando de las pasadas, sí eran generaciones que fueron disciplinadas, corregidas, se enseñó a respetar a la autoridad. Ahora eso es complicado.
Pastor, hoy también se hace un énfasis, digamos que un poco exagerado en los derechos, sobre todo de los niños y adolescentes, y poco énfasis en los deberes. Esto creo que ha creado a una sociedad, a unos hijos demandantes y exigentes. Total, por ahí alguien que va a nuestra congregación me decía que en algún momento como que lo citaron, no recuerdo bien el episodio, pero que le citaron como al bienestar familiar porque en algún momento corrigió a uno de sus hijastros. Entonces él dijo, pues si ustedes quieren, yo se los entrego y ustedes lo terminan de criar, porque cuando él se me vuelva marihuanero, porque cuando él llegue borracho, ustedes no van a estar ahí ayudándome a mí, respaldándome a mí. Oiga, me pareció sabio a este padrastro que quería de alguna manera ayudar a formar a sus hijos. Bueno, que no eran hijos biológicos, sino hijos por matrimonio. Bueno, una última pregunta inductiva sobre este texto de Hebreos. ¿Qué refleja el hecho de que el Señor disciplinara a los hebreos? También lo dice más adelante, dice, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Vea, si nosotros no somos disciplinados, perseveraríamos en el pecado. O sea, cuando viene la disciplina del Señor es para que yo me corrija, para que yo no continúe con una mala conducta, para que yo no siga en la dirección del desvío que yo he tomado. Para eso es que Dios nos disciplina. Más adelante irá para que participemos de su santidad. O sea, yo creceré en santidad en la medida que Dios me discipline. Pastor, ¿qué verdades o principios bíblicos podemos extraer de este texto del libro a los Hebreos? Bueno, vamos a ver la primera. La primera o el primer principio para recibir la disciplina del Señor es acatarla, no atacarla, ¿no? Hoy se ataca la disciplina, no se acata, sino se ataca. Acatar la disciplina. Vea, el versículo 5 dice, y ya no he olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Acatar es aceptar, es cumplir una orden o una ley. En este caso, acatar es aceptar o reconocer que Dios nos está disciplinando para nuestro bien. El Señor jamás disciplina, jamás corrige para mal. Él lo hace es para el bien. Y aquí se ve dos riesgos que nosotros corremos frente a la disciplina del Señor que está señalando este texto. El primer riesgo es tomar a la ligera la disciplina del Señor. Es decir, es no prestarle atención o tan siquiera darnos cuenta o percatarnos que el Señor en verdad nos está disciplinando. Yo debería preguntarme, ¿esto que el Señor me está permitiendo vivir es una disciplina de Él? O sea, Él me está corrigiendo. Algunos a veces pasamos por alto tiempos de enfermedad, algunos a veces pasamos por alto tiempos de escasez, conflictos que se levantan y no nos ponemos a pensar, ¿será que el Señor con estas situaciones que está permitiendo en mi vida me está disciplinando? El segundo riesgo que nosotros podemos enfrentar en el momento de la disciplina del Señor es desanimarnos, ¿sí? Entonces es botar la toalla, es darnos por vencido en nuestra vida cristiana. Entonces, como el Señor me permitió esta situación, entonces declino en mi fe, me enrancho con el Señor, me enojo con el Señor, me aparto del Señor. Esos dos riesgos nosotros debemos prestarle mucha atención para no incurrir en ellos. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. ¿Cómo recibir la disciplina del Señor? Vimos que primero hay que acatarla para poder recibir la disciplina del Señor que busca nuestra edificación. Pastor, ¿qué hacer después de acatarla u obedecerla? Lo segundo que nosotros debemos hacer para recibir la disciplina del Señor es agradecerla. Impresionante, ¿no? Ser agradecidos por la disciplina. ¿Por qué este principio? Por lo que dice el mismo texto. Dice, porque el Señor, en el versículo 6, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Impresionante. O sea, yo debo ver, según la palabra, que Dios cuando me está disciplinando, eso es una fiel muestra, es una evidencia palpable de que me está amando, ¿sí? Según el escritor a los Hebreos,
esto que les está escribiendo acerca de la disciplina, dice él, esto es una palabra de aliento, imagínense. O sea, él les está diciendo que al hablarles sobre la disciplina que ejecuta el Señor, ellos deberían sentirse agradecidos, contentos, alentados, porque la disciplina era evidencia de que en realidad ellos eran hijos de Dios. Dice, los está tratando como hijos porque Dios es su Padre. Entonces nosotros deberíamos asumirla así. O sea, oiga, si el Señor me está disciplinando, oiga, yo voy a agradecerle al Señor. Uno, porque soy hijo. Y dos, porque lo que Él hace es para mi bien. Pastor, quisiera compartir alguna experiencia en la que el Señor a usted lo disciplinó. Bueno, yo comparto una y usted comparte otra, Oscar, así que vaya pensándola. Bueno, en una ocasión yo fui rebelde al Señor en mi vida cristiana, pequé de forma grave, aunque algunos dicen que no hay pecados graves, yo pienso exactamente lo contrario por las Sagradas Escrituras, y el Señor me pegó una disciplina seria. Yo iba en una motocicleta que tenía, en una DT, y tuve un accidente que yo le llamo un accidente tonto. O sea, acaba de hacer un pare y cuando arranqué nuevamente en la marcha se me atravesó un perro y el perro me atropelló. Yo no atropellé el perro me atropelló, era un perro grande, me tumbó, la moto me cayó en la rodilla derecha. Duré 40 días incapacitado, sin poder trabajar, casi sin poder caminar, mirando para el techo. Y yo entendía con toda claridad que eso era una disciplina del Señor. Osquitar, ahora le devuelvo la pregunta. A ver, cuéntele aquí a la audiencia una disciplina que el Señor le haya dado. Yo no duré 40 días, duré 365 días en la disciplina debido a que perdí mi trabajo por ser un mal administrador. Y entendí que Dios me disciplinó durante un año completo. Fue un tiempo muy difícil, pero gracias al Señor por ese tiempo. Esos tiempos nos hacen crecer, nos ayudan a crecer. Así que, estimado oyente, cuando el Señor lo discipline, agradézcale al Señor porque lo está tratando como hijo. O sea, usted le interesa, usted le importa al Señor. Es decir, si usted, estimado oyente, usted es un hijo de Dios, usted es un cristiano nacido de nuevo, vamos a suponer que usted está en pecado. Y si Dios no hace nada, entonces es que usted no ha nacido de nuevo, es que usted no es hijo de Dios, es que realmente usted no es un cristiano. Porque la evidencia de que somos hijos de Dios es que Dios, cuando nos ve en nuestros pecados, entonces Dios se va a quitar su correa y nos va a dar unos buenos juetazos, unos buenos azotes, como dice aquí el escritor a los hebreos. Y Él lo hace porque nos ama y nos está tratando como a hijos. Yo jamás me atrevería, jamás, y nunca, ni siquiera me pasó por la cabeza, irme a la casa de al lado, de mi vecino, y coger a alguno de sus chinos, ¿sí? De los hijos de mi vecino, darle juetazos. No, que no son mis hijos. En cambio, a mis hijos, si ellos cometían algo meritorio de unos buenos juetazos, yo ni siquiera lo pensaba. Es que eran mis hijos. Eso es lo que nos está diciendo el escritor a los hebreos. Dios, como buen papá, se quita la correa y en medio de nuestras rebeliones, de nuestras transgresiones y pecados que a veces cometemos, entonces Él se quita la correa y nos da unos buenos correazos. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Cómo recibir la disciplina del Señor? Hemos visto primero acatarla, segundo agradecerla y en tercer lugar, pastor, ¿qué sigue? Aguantarla. Vea lo que dice el versículo 7. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Dice lo que soportan, ¿cierto? ¿Por qué es tan difícil soportar la disciplina? Bueno, es que la disciplina no es fácil, ¿no? Hay que soportarla. La disciplina del Señor es dura, pues tiene como propósito generar un carácter santo. Y eso no es fácil. Si no, entonces todo el mundo sería santo, ¿cierto? El carácter de la santidad es difícil y el Señor está ahí trabajando con nosotros. Ninguna disciplina, cuando es recibida, produce alegría, ¿cierto?
Pero cuando tenemos la actitud correcta, cuando nosotros aceptamos que Dios nos está tratando como a hijos, entonces la disciplina logra su cometido. ¿Cuál es? Hacernos más parecidos a Jesús. Pastor, ¿cómo fue la actitud de Jesús frente a sus discípulos en la aplicación de la disciplina en su ministerio terrenal? Vea, el Señor, aunque fue amoroso con todos, eso yo no lo pongo en tela de juicio, Él no dudó en disciplinar a sus seguidores. A Pedro le hizo pasar la vergüenza al decirle, apártate de mí, Satanás. A los cambistas del templo, que no eran sus seguidores, Él les volcó la mesa. En varias ocasiones les dijo a sus discípulos, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Inclusive el Espíritu Santo les quitó la vida a Ananías y a Zafira por haberle mentido. El Señor es amoroso pero firme, estimado oyente, no se equivoque con el Señor. Al Señor no lo podemos pasar por la galleta. Él es un Padre amoroso, pero también es un Padre firme. Aunque este tema es bastante práctico, ¿qué aplicaciones precisas podemos resaltar? Bueno, antes de dar aplicaciones, quisiera decir algo, Oscar. La disciplina del Señor es una gran muestra de su amor. Así deberíamos nosotros verla. Y quisiera hacerle algunas preguntas a los oyentes a manera de aplicaciones. Pregúntese, estimado oyente, ¿estoy disciplinando a mis hijos? ¿Reconozco la paternidad de Dios hacia mí cuando Él me disciplina? ¿Me desanimo con facilidad cuando paso por tiempos de disciplina? Si tuviera que ser disciplinado por las autoridades de la iglesia, ¿cuál sería mi reacción? Porque algunos quieren ir a la iglesia y vivir como de cualquier manera y que los pastores no digamos nada y como que solamente palabra de ánimo, de esperanza, de fortaleza, pero que jamás haya una palabra de disciplina. ¿Qué compromisos debemos asumir frente a la disciplina del Señor? Sería lindo, estimado oyente, que usted tomara algunas decisiones con respecto a este tema que hemos desarrollado hoy. ¿Qué tal esta? Decido ver la disciplina como un regalo amoroso del Padre hacia mí. Decido no refunfuñar ni sacudir los hombros cuando Dios me discipline. Decido aceptar que Dios discipline a mis propios hijos cuando ellos se rebelen contra mi autoridad. Yo creo que esas decisiones van a redundar en bendición y en crecimiento de nuestra vida espiritual. Pastor, ¿cuál debe ser mi oración frente a la disciplina del Señor? Sin duda, pedirle perdón al Señor cuando hemos sido rebeldes, cuando hemos sido obstinados en tiempos de disciplina, y pedirle al Señor que nunca aparte la disciplina que Él considere necesaria, porque sabemos que su disciplina no es para mal, sino para bien. Pastor, ya para cerrar, ¿siempre la disciplina del Señor es debido a nuestro pecado? Por lo que yo puedo ver en el libro de los Hebreos, creería que sí. Dice que es para que participemos de su santidad. Entonces, cuando el Señor ve en nosotros pecado, rebelión, imperfección, Él va a traer su disciplina con el propósito de santificarnos y de hacernos crecer más como Jesús. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz.